Recibimos a Eduardo Botinelli como todas las semanas, columna de Factum aquí en BTV Noticias. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien, bueno, pasó de todo en el Parlamento, ¿no? Digamos que la otra vez, esto lo hemos conversado, salvó su primer gran... Salió por primera vez bien parado de una sesión parlamentaria donde necesitaba voto de la coalición o de la oposición, llamémosle. Sí, digamos, una etapa de aprendizaje para el Frente Amplio, primera vez que gobierna sin mayorías propias y bueno, la primera instancia dura era esta, que fue incluso un poco más dura de lo que se esperaba antes. También parte por los resultados y por lo que exponía la rendición de cuentas. Y por el aumento del tope de endeudamiento, sí, que era una... Sin dudas, aparte de bueno, preocupaciones de los uruguayos. Bien. Sí, esta es la encuesta nacional Factum que hicimos entre el 25 de mayo y el 11 de junio, 900 casos en todo el país, urbano y rural, es decir, la metodología típica que usamos en Factum. Y la primera parte que vamos a presentar hoy es, bueno, ¿cuál es el principal problema o la principal preocupación para la gente? La pregunta básicamente es cuál es el problema del país que más le preocupa. Entonces, el primer resultado es, digamos, es una pregunta abierta, significa que las personas responden a partir de la pregunta lo primero que se les viene a la mente, o la primera preocupación que tienen. Entonces vamos a ver el primer gráfico que tiene desagregado todas las menciones y ahí lo que tenemos es que claramente aparece bien distanciado el tema seguridad pública, claro, con el 46%. Luego aparece el trabajo con un 10%, la educación con un 8%, la economía con un 6%, la pobreza y la indigencia con un 5%, la salud 3%, las drogas o el narcotráfico 3%, los precios, la inflación 2% y la violencia 2%. Y después tenemos 11 ítems con un 1% cada uno. Hay otro 4% que está sumado por menciones que no llegan ni siquiera al 1%. Entonces la gente se expresa espontáneamente y va marcando algunas preocupaciones, pero lo que vemos en el primer gráfico, casi la mitad de la mención espontánea está relacionada con la seguridad pública. El principal problema del país es la seguridad pública. Así es. Ahora, para ver un poquito mejor o digamos, tratar de enfocar un poco más el resumen de las preocupaciones de la población, tenemos un segundo gráfico que lo que hace justamente es, bueno, juntar temáticamente cuáles son esas preocupaciones y ahí esa barra que la seguridad pública parecía tan distanciada, cuando juntamos todos los temas económicos ya queda un poco más distribuido las preocupaciones. Tenemos claramente, sí, que la seguridad pública, la violencia, el narcotráfico es el principal tema de preocupación de la población, claro, alcanza el 51%. Si sumamos el trabajo, inflación y un montón de temas que hacen el quehacer económico... Bueno, y ahí ya claro, no es tan categórico. No es tan categórico porque nosotros teníamos como segunda mención en el gráfico anterior el trabajo con un 10%, entonces quedaba de 46 a 10. Ahora, cuando sumamos estos temas que decías, el trabajo, la inflación, la pobreza, la economía en general, que es otra de las menciones que la gente da, bueno, ahí tenemos un 29%. Después aparece la educación con un 8%. Y después, bueno, la salud 3%, la corrupción 2% y la suma del resto son 6%. Entonces, básicamente tenemos dos grandes temas y un tercero si queremos incorporar la educación, que han sido los que han aparecido permanentemente a lo largo del tiempo como los tres principales problemas del país. Pero hemos tenido algunos cambios. Y eso es importante porque si bien la pandemia en su momento era un parteaguas, si se quiere, y fue, digamos, una especie de movilizador de preocupaciones, donde veníamos post-crisis o durante la crisis del 2002, los temas económicos eran la principal preocupación. Luego, cuando empieza el descenso del desempleo, un crecimiento económico y la economía se mejora, empieza a aflorar, además de un empeoramiento de la percepción, empieza a aumentar la preocupación por la seguridad pública. Y esto se mantuvo estable hasta la llegada de la pandemia. Bueno, veamos en el gráfico siguiente cómo ha evolucionado en los últimos 4 años este tema de principal preocupación de la población. Y podemos dividirlo. Obviamente lo que decía antes del 2021, claro, el tema de económico y la salud eran los dos principales. Primero fue la salud, como el miedo, digamos, inicial, y después las consecuencias que tuvo la pandemia en términos económicos. La línea naranja es la que resume las opciones de temas económicos. La barra azul, la línea azul,
son la seguridad pública y la verde es la educación. Bueno, ¿qué es lo que vemos? 2021 hasta fin del 2022, los temas económicos reunían en el entorno del 50% como principal preocupación. La educación estaba en el entorno del 20%. Ahí fue que se fue dando la discusión sobre la transformación educativa que puso el tema arriba de la mesa. Y la seguridad pública empezó a crecer lentamente durante el 2022 y se empieza a dar un quiebre en el año 2023. O sea, en el medio del gráfico, cuando cae la percepción de preocupación o de principal preocupación sobre los temas económicos, que pasan del 52% en octubre del 22 al 30% en 2023. Sigue el proceso de aumento de preocupación en la seguridad pública y empieza un descenso y estabilización del tema de de educación. El cierre de 2023 y el inicio del 2024 muestra un nuevo cambio. Y es que empieza a alinearse más parecido a lo que venía siendo prepandemia. Un aumento de la preocupación por la seguridad pública que se ubica por encima del 50%, y los temas económicos pasan a estar en el entorno del 20 al 24%. Esa gráfica que estamos viendo es muy clara también, y no estoy haciendo una lectura terminante, pero sí parece ser bastante claro que mientras los uruguayos no tienen... O sea, la seguridad pública es un tema que preocupa en tanto y en cuanto la economía no sea un factor que apriete, y la salud, bueno, como se dio el caso de la pandemia. Pero digo, fíjate que aumenta casi 5% la preocupación por los temas económicos y baja por la seguridad casi un 5% también, ¿no? Es como que, bueno, cuando a uno le aprieta el bolsillo, deja de lado la seguridad. Ahora, cuando está un poco más tranquilo con el bolsillo, con el trabajo, pone de relieve el asunto de sentirse seguro. Sí, sin dudas. Y hay otros motivos también, o sea, eso es claro, es decir, el tema económico en un momento de restricción o de crisis o de inestabilidad o de inseguridad de las personas se transforma en un tema de preocupación a nivel país, pero también la agenda de discusión, ¿no? Por ejemplo, el tema de educación ha tenido dos grandes momentos donde se ha situado en un tercer lugar relativamente cercano a estos dos grandes temas principales que son la seguridad pública y la educación. Y esto fue cuando asume el gobierno de Mujica, que es cuando el discurso de Mujica, educación, 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 y se empieza el proceso de discusión, y cuando se da la discusión de transformación educativa. Ahí es cuando aflora y el tema de educación se transforma en un tema de preocupación para cerca de 2 de cada 10 uruguayos. Si no, baja al entorno del 10. Es decir, es cuando se pone en agenda política y mediática la discusión, se posiciona. Lo mismo empieza a aparecer con esto, cuando la economía genera algún problema, bueno, claramente empieza a focalizarse ahí y la seguridad pública empieza a caer en un segundo plano. Lo hemos tenido en dos momentos, claramente ahora el tema económico ha ido en retroceso con una salvedad. Si nosotros volvemos al gráfico anterior, nosotros teníamos durante 2024 la seguridad pública en el entorno del 20 al 24%. Esta medición llega al 29%, es decir, es el nivel de preocupación más alto del último año y medio, ¿no? Y eso es un tema que hay que ver en la próxima medición. El último gráfico que tenemos para ver es las diferencias que hay entre quienes votaron al Frente Amplio y quienes votaron a algún partido de la coalición. Y ahí aparecen algunas diferencias que ya vimos hace un año y medio más o menos. ¿Por qué? Cuando nosotros veíamos este mismo gráfico hace un año y medio, más o menos la foto era parecida a esta. Cuando nos acercamos a las elecciones, las preocupaciones de votantes del Frente Amplio y de la coalición se alinearon mucho. Es decir, esta cuestión de discutir sobre un tema alineó a los distintos votantes en las preocupaciones. ¿Qué diferencias sustanciales vemos acá? Que los votantes de los partidos de la coalición republicana ponen mucho más énfasis en el tema de seguridad que los votantes del Frente Amplio. Y los votantes del Frente Amplio tienen un mayor nivel de declaración en términos de principal preocupación del país en temas vinculados al trabajo y a la educación fundamentalmente. Después, en el resto hay pequeñas variaciones, pero no son concluyentes, digamos, porque en la medida que son porcentajes bajos no muestran grandes diferencias. Pero esto sí
es algo que se ha visto en los últimos años en cuanto a diferencias que tienen los votantes. Los votantes de la coalición, de los partidos que conformaron la coalición republicana, han estado más proclives a preocuparse por los temas de seguridad pública que los votantes del Frente Amplio, que tienen una agenda un poquito distinta, más vinculada a los temas de trabajo y educación, aunque la seguridad sigue siendo el primer tema, sin duda. Esto también debe marcar un tema que hemos desarrollado alguna que otra vez, el tema de las expectativas, ¿no? Las expectativas en qué debe cumplir el gobierno. Bueno, para el votante del Frente Amplio capaz que es más importante que cumpla con el tema del trabajo, mejorar los salarios, mejorar en lo que se pueda la educación, y para los votantes de la coalición el tema seguridad es el principal, ¿no? O sea, en la medición que se va a hacer del gobierno en 5 años, ahí parece estar bastante claro qué va a medir uno y qué va a medir otro. Sin dudas, y de hecho fue parte del proceso que fuimos viendo del gobierno anterior, ¿no? Todas las expectativas que estaban puestas en el tema de seguridad pública y cómo eso fue uno de los motivantes, digamos, de decepción de parte de ese electorado que buscaba un cambio de seguridad pública. Bueno, acá lo vimos cuando asumió el gobierno, cuáles eran las expectativas. Las expectativas claramente estaban en el tema de pobreza, en el tema de salarios, en el tema del empleo y en menor medida el tema de seguridad pública. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti, nos vemos la semana que viene.